Que el Señor les bendiga a todos. Es un gusto para mí poderles saludar nuevamente después de un tiempo en el cual pude tener un par de semanas de vacaciones y aprovechando el tiempo también para una mudanza interna acá en la ciudad de Gelsenkirchen. Gracias a Dios todo salió bien, el Señor proveyó ayuda y apoyo. Hoy, en el nombre del Señor, estamos retomando el mensaje de la palabra en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 18 al 30. Vamos a tomar esos 12 versos de la palabra para compartir este día. Ya hace un par de horas tuvimos el servicio con la iglesia alemana. Y el día de hoy no vino nadie de habla hispana a la iglesia, entonces prediqué solo en alemán, así que aparté el tiempo para hacer la grabación en castellano ahora. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8, verso 18 al 30, de la siguiente manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De esta manera la palabra nos habla de que la esperanza de la gloria en Cristo nos fortalece a través de nuestros sufrimientos. Y precisamente eso es lo que el apóstol Pablo comienza señalando ahí en el verso 18, pensando en las aflicciones presentes que nosotros podríamos estar viviendo. Llámese para los hermanos de aquel tiempo en la ciudad de Roma, persecución, cuando ellos tenían que esconderse para hacer sus servicios por temor a las represalias de las autoridades, pero llámese enfermedad, llámese en nuestro tiempo pandemia y todas las situaciones que esto conlleva, como la paralización de la economía en nuestros países que impiden el normal desempeño de las cosas. ¿Cuáles sufrimientos? La pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, la escasez, el hambre, que se van a describir al final de este capítulo como cosas sobre las cuales hemos ganado la victoria en Cristo. Cualquiera de estos sufrimientos presentes
sufrimientos de este tiempo, pero también de este lugar habitable, el planeta donde el Señor nos permite vivir, en el cual podemos padecer diferentes tipos de sufrimientos, diferentes tipos de padecimientos. Dice la palabra, nada de esto se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Amados hermanos, ya al principio del capítulo 8 se habló de que nosotros somos hijitos de Dios y seremos hijos. Uso esas dos palabras, como les mencioné la última vez en la primera parte de Romanos, porque también en el original se usan dos palabras. Por un lado, la palabra teknon para hablar de un niño pequeño, un hijito, y la palabra huios para hablar de un hijo adulto. Y lo que nos dice aquí la palabra es la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Está hablando el apóstol Pablo de esa gloria de los hijos de Dios. Verso 19, aún dice, la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y es interesante, hermanos, en este padecimiento lo debemos llevar con una perspectiva de gloria, porque ese es el plan maestro que Dios ha trazado y que traza acá en estos versos que hemos leído. Vea de nuevo el verso 30, que nos dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Comienza, hermanos amados, con una predestinación de parte del Señor hasta la glorificación, que es el estadio o el estado máximo pleno de este llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios para ser glorificados en Cristo. Lo que nosotros vamos a experimentar en nuestra existencia con más claridad, por lo menos va a ser hasta la justificación. Hemos sido justos, hemos sido declarados justos en Cristo Jesús. Por sus pecados, por su muerte en la cruz, nosotros recibimos perdón, salvación, justificación. Por eso nos dice de manera tan bella la palabra en el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y lo interesante, hermanos, de los verbos que se usan en el verso 30, a los que llamó, a los que justificó y también los glorificó, todos son palabras en tiempo pasado, como acciones completadas, hechas a la perfección. Y vemos entonces que el Señor nos ve ante sus ojos también como glorificados, aunque nosotros mismos ahora no podemos experimentar ese nivel de glorificación. Y la mayor evidencia para eso es que nuestros cuerpos también un día van a pasar a la presencia del Señor, que nuestros cuerpos un día van a morir, hermanos amados. Vamos a morir, estamos en un cuerpo corruptible, pero esto también, dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, esto se va a vestir de incorrupción, esto mortal se va a vestir de inmortalidad cuando el Señor nos dé un nuevo cuerpo. Y esa es la evidencia máxima de esta gloria que nosotros gozaremos en Cristo, porque Él es nuestra meta. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito maestro, el plan maestro de Dios para nosotros, amados hermanos, es que nosotros seamos semejantes a su Hijo. Y aquí viene esta palabra, predestinación. Dios nos predestinó y se ha discutido mucho acerca de esta predestinación. Pero yo les voy a decir algo muy sencillo. Cuando el Señor creó al ser humano, lo hizo a su imagen. Desde el principio el Señor quiso que nosotros fuésemos amigos de Él, que nosotros estuviésemos en una relación de Él. Por eso nos diseñó de esta manera, a su imagen. Y cada ser humano sobre la faz de la tierra es hecho a la imagen de Dios,
de ninguna otra criatura. Allá en los relatos de la creación, en Génesis 1 y 2, se dice que haya sido creado a la imagen de Dios, sino solo el ser humano, hombre y mujer. Hemos sido hechos a la imagen de Dios. Solamente nosotros, los seres humanos, fuimos hechos, fuimos predestinados para caminar con Dios. Que ciertamente, amados hermanos, muchos están separados de Dios a causa del pecado, pero para eso vino Cristo Jesús, a dar su vida por nosotros, para salvarnos, para redimirnos de esa condenación. Y los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida para vivir una vida para con nuestro Dios. Así que, hermanos amados, nosotros esperamos la gloria de los hijos de Dios, aun cuando tengamos que padecer un poco. Y ese padecimiento se refleja en una palabra que se repite 3 veces. Por un lado se habla de la creación, dice que gime, pero también la palabra de Dios dice que nosotros, los hijos de Dios, también gemimos. Nos va a decir la palabra, dice en el verso 23, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. De la creación se ha dicho en el verso 22, toda la creación gime a una. Esta palabra a una significa que la creación gime juntamente con nosotros. Esa es la idea. Es decir, no la creación gime por sí misma, ni nosotros los seres humanos sufrimos por nosotros mismos, sino que, como quien dice, en esto estamos juntos, no solo los seres humanos, sino también la creación. Los hijos de Dios es la referencia acá, hermanos amados. No es una referencia a los seres humanos en general, sino a los que han creído. Recuerden que este capítulo comienza haciendo una diferencia muy importante. Los que caminamos según el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pero los que caminan según la carne, pues no son hijos de Dios. Esto nos deja clara la primera parte del capítulo 8 de Romanos. Queridos hermanos, la creación gime juntamente con nosotros. Y este dolor, este sufrimiento que nosotros padecemos, queridos hermanos, cuando muere algún ser querido. Recuerdo esta semana leí allá en Isaías, cuando el rey Ezequías está por morir, y el profeta Isaías llega de parte de Dios y le dice, arregla tus asuntos porque vas a morir. Y dice la palabra que ese rey, dice la palabra que se vuelca sobre su costado en la cama y derrama sus lágrimas y llora al enfrentar la muerte. Y clama a Dios, un salmo muy lindo, por cierto, ahí por Isaías, al final de Isaías 38, 39, por ahí lo pueden encontrar, una oración muy hermosa que Ezequías eleva al Señor en su clamor, pero con lágrimas, con gemidos, amados hermanos. Yo recuerdo que hace unas semanas un pastor conocido que estaba muy grave de esta enfermedad del COVID en El Salvador, estuve orando por él y derramé lágrimas del cariño, del afecto hacia este pastor, clamando por él, gimiendo, pidiéndole al Señor en llanto por sanidad. El Señor decidió llevárselo a su presencia. Fue doloroso, sí, también para muchos hermanos que le conocimos, al hermano Román, Carlos Román, allá en El Salvador. El Señor lo llevó a su presencia. El Señor eligió esto. Fue doloroso, sí, queridos hermanos, y esta es una señal de ese gemir que nosotros vivimos día a día. En este tiempo presente nosotros enfrentamos dificultades. Yo sé que hay muchos temiendo por la enfermedad que se está expandiendo en algunos países, especialmente en América Latina, los Estados Unidos. No es una situación fácil la que estamos viviendo. Ahora en temporada de verano también aquí en Europa se están volviendo a saltar las alarmas del aumento de las infecciones y hay temores. Vivimos en debilidad,
Esto, hermanos, nos hace recordar lo frágiles que somos los seres humanos ante una situación como la que estamos viviendo. Y en esa debilidad va a haber una persona más, un personaje más, aparte de la creación y los hijos de Dios. Se menciona una persona más aquí en el capítulo 8 que también gime, verso 26. ¡Qué sorpresa! De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravilloso y qué consolador es que el Espíritu Santo entiende nuestro corazón. En el caso del rey Ezequías, que clamó con llanto delante del Señor, el Señor le prolonga la vida. 15 años más le da de vida, dice la palabra. En el caso de otros seres amados por los que hemos orado, el Señor ha elegido llevarlos a su presencia, por lo cual también tenemos consolación, hermanos amados, porque como va a terminar este glorioso capítulo 8 de Romanos, estamos convencidos de que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni ángeles, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar del amor de Dios. Podemos estar firmes en esta verdad, podemos estar firmes en esta convicción. Así que, amados hermanos, nosotros vivimos en debilidad, ciertamente vivimos en esta situación difícil, pero el Espíritu intercede por nosotros con esos gemidos indecibles. Y nos va a decir también el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y esto, amados hermanos, es lo glorioso, que el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué cosa hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que también luchaba con debilidad. El capítulo 7 nos deja claro cuando él entra en aquel conflicto. Lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, esto hago. Y al final termina exclamando, gimiendo, llorando y gritando: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Es Jesucristo el que nos libra, es Jesucristo el que nos salva en nuestro gemir, en nuestro clamor por libertad y por sanidad delante de nuestro Dios. Ahora, la debilidad, Pablo no solo la sentía en el nivel espiritual de hacer lo bueno para Dios, cuando a veces él pecaba, sino que también él sentía esa debilidad de otra manera. En otro pasaje de la palabra, Pablo nos da testimonio de que él vivía como un mensajero. Dice la palabra de Dios que un mensajero de Satanás le azotaba en su cuerpo. No sabemos exactamente de qué se trataba el problema que Pablo tenía. La palabra no nos dice, Pablo no nos dice si era una enfermedad, aunque muchos piensan que era una enfermedad, pero al describir esto como un mensajero de Satanás podría ser alguna tentación que él tenía. En fin, era una situación que Pablo describe como una evidencia de su debilidad. Él va a decir que él le ha pedido 3 veces a Dios que le quite este mal, pero la respuesta del Señor ha sido: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hermanos amados, quizás esta es una de las cosas más duras con las que nosotros nos vamos a confrontar como seres humanos. Tenemos una gran esperanza en Cristo, tenemos una esperanza gloriosa, pero ahora, hermanos, sufrimos, ahora padecemos, ahora a veces vivimos en incertidumbre. Pero por sobre todas estas cosas no debemos olvidar, como termina, he dicho, este glorioso capítulo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero estamos sufriendo, queridos hermanos, estamos padeciendo
A veces padecemos escasez, a veces padecemos incertidumbre. Colegas, pastores en América Latina y aquí también en Europa, de los que he oído, que han perdido sus ingresos en este tiempo difícil, incierto. Las iglesias no se pueden comprometer a seguir apoyándoles financieramente por la situación que se está pasando. Es una situación incierta, es una situación difícil. Estamos sujetos, hermanos amados, a padecimiento, pero no olviden que tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús, y eso debe despertar nuestro corazón y hacernos recordar las aflicciones que en este tiempo padezco no se pueden comparar con la gloria que me espera en Cristo Jesús. Y aún como Pablo nos va a decir en algún momento, si estamos derribados, no estamos destruidos. Hermanos amados, si andamos como pobres, pero dice el apóstol Pablo, más poseyéndolo todo, enriqueciendo a muchos. Queridos hermanos, quizás nosotros podamos padecer escasez, quizás podamos padecer enfermedad, quizás podamos padecer aún la muerte, pero no olvide, amado hermano, que la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar no es comparable con estos padecimientos que nosotros hoy tenemos. Pero usted no está solo en este gemir. No solo la creación gime con nosotros como hijos de Dios y aguarda nuestra manifestación, sino que también el Espíritu Santo en su intercesión por nosotros, Él también gime con gemidos indecibles para que nuestras oraciones puedan llegar a la presencia de Dios, sean comprendidas. Y entonces va a venir este precioso texto tan lindo que ha sido de mucha fortaleza, yo sé, para muchos hermanos, lo ha sido para mí. Por ejemplo, hace como 25 años cuando enfermé de cáncer, este texto fue como un sostén, de veras una roca, algo que me afirmó la fe, que dice la palabra en el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, no importa la situación que estés pasando, no importa el momento incierto que estés viviendo, todas estas situaciones, por muy difíciles que nos parezcan, incluso dice la palabra, cooperan para tu bienestar, para mi bienestar. Por eso la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 1, dice: tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo, amados hermanos, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay propósito en Dios, aun cuando vienen dificultades, aun cuando vienen adversidades a nuestra vida. Dios tiene un propósito sublime, que es un propósito de formar el carácter de Cristo en tu vida. El otro conflicto que vamos a vivir siempre, al menos yo lo vivo, delante del Señor se los digo, sabiendo que yo no voy a alcanzar la glorificación en este tiempo de mi vida terrenal. Me pregunto, ¿hasta qué grado podría yo alcanzar la glorificación? ¿Hasta qué grado podría yo asemejarme a Cristo Jesús? Aunque a veces me pongo a pensar que ni a los talones le llego al Señor Jesucristo. Quiero decirles algo, amados hermanos, y es que fuimos creados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, como nos va a decir el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Jesucristo es la meta, Él es la meta, es el supremo llamamiento, dice Pablo en Filipenses, extendiéndome a la meta, al supremo llamamiento, es ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, para que Él, dice, sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados hermanos, les digo, les repito, este es un conflicto que a veces yo vivo. Si bien es cierto, y estoy convencido, que nuestra glorificación
no la vamos a alcanzar en este mundo. Sin embargo, creo de todo corazón que hay un grado de glorificación que nosotros podemos alcanzar. Pero esto también va a ser un conflicto, va a ser una dificultad. Y a veces quizás el Señor va a permitir, como en el caso del apóstol Pablo, que estos aguijones en la carne, estas debilidades, estos mensajeros de Satanás nos golpeen. Es una palabra que él usa ahí en su carta a los Corintios, a fin, dice Pablo, de que las revelaciones no sirvan para que yo me gloríe. Qué tremendo, hermanos amados, porque Pablo fue un hombre que recibió un ministerio muy grande, muy glorioso, muy maravilloso, daba lugar para gloriarse en uno mismo, ¿verdad? Pero entonces el Señor permite, mire cómo todas las cosas, dice, ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Cómo esta debilidad, este mensajero de Satanás en la vida del apóstol Pablo le sirvió para que él no se gloriara acerca de las revelaciones que Dios le había dado. El apóstol Pablo fue un discípulo levantado para bendecir a muchas naciones, y hasta el día de hoy Dios lo usa a través de esta carta que estamos predicando, Romanos, y por supuesto otras cartas que él nos escribió. Hasta el día de hoy el ministerio del apóstol Pablo repercute, tiene un eco poderoso, un eco eficiente, efectivo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y transforma vidas, así como Moisés, así como David, así como otros profetas, los apóstoles y el apóstol Pablo fueron usados por el Espíritu Santo para darnos esta poderosa palabra. Asimismo, este apóstol Pablo fue usado por el Señor, pero él necesitaba guardar la cordura, él necesitaba recordar, pero eres débil. Y hermanos amados, en este conflicto que nosotros vivimos, aguardamos con esperanza, pero yo les digo, dice el Señor en una oración, en Lucas 22, 23, yo he orado al Padre para que vuestra fe no falte. Porque la palabra del Señor aquí nos dice que si nosotros esperamos algo, y eso es lo que esperamos, la glorificación de nuestros cuerpos, la glorificación completa, entonces dice, con paciencia lo aguardamos, con paciencia, con perseverancia, que no falte nuestra fe, aunque sintamos desfallecer, aunque quizás estés ahí pensando, Señor, yo te he seguido, ¿y qué hemos obtenido? ¿A dónde he llegado? Y quizás no te sientas en la mejor posición en este momento. También yo oro para que tu fe no falte junto al Señor Jesucristo. Y quiero alentarte con una palabra más para concluir. En el verso 34 nos dice que no solo el Espíritu intercede por nosotros, como vimos en el verso 28, sino dice también que el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Tú no estás solo, el Espíritu clama por ti, el Señor Jesucristo intercede por ti, y en nuestra debilidad recordemos que el Señor está con nosotros, que no estamos solos. Cuando yo leía esto en el capítulo 8, que cuando nosotros oramos al Señor, no solo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, sino que también el Señor Jesucristo intercede por nosotros, venía a mi mente la figura de Moisés, cuando él estaba con Ur y Aarón en la montaña, mientras Josué peleaba la batalla en el campo de batalla. El relato dice que cuando Moisés bajaba sus manos, entonces el ejército amalecita vencía a Josué y a Israel. Pero cuando Moisés volvía a levantar las manos, Josué volvía a ganar la batalla, pero no podía más, y a Ur y a Aarón solo se les ocurrió ir a sentar a Moisés a una piedra para que él se sintiera más cómodo y mantuviera sus manos en alto, y así consiguió mantener sus manos en alto. Pero otra vez en la debilidad él volvía a bajar las manos, hasta que Ur y Aarón llegaron a la idea definitiva. Uno sostuvo su mano izquierda, el otro sostuvo su mano derecha, y así sostuvieron sus manos alzadas hasta que Josué prevaleció en la batalla. Y Noé y Moisés no dejó de interceder delante de Dios.
Esa escena, Moisés clamando delante de Dios, con sus manos alzadas, con la ayuda de Ur, con la ayuda de Aarón, me recuerda esta escena del capítulo 8 de Romanos. Tú oras, tú clamas delante de Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros, verso 26. El Señor Jesucristo intercede por nosotros, verso 34. Qué gloriosa escena, amados hermanos, que por la sangre de Cristo que nos justificó podemos venir al trono de la gracia confiadamente, clamar delante de Él. Cada uno de los hijos e hijas de Dios sobre este planeta tenemos la misma libertad de venir a su misma presencia para clamar por Él, orar delante del Señor. Y ustedes quizás pueden leer el texto que está allá arriba, Jeremías 29, 7. En alemán está ahí, se los traduzco. Buscad lo mejor para la ciudad donde ustedes moran y oren por ella delante de Dios. Sigamos clamando por un milagro de Dios en nuestras ciudades, en nuestras naciones, en todo este mundo, en medio de la dificultad que estamos viviendo. Oremos. Amado Dios y Padre, quiero darte gracias porque eres tú, Señor, el que nos has llamado, el que nos predestinaste, nos llamaste, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos justificaste y nos glorificaste en Cristo Jesús. Y por esa gloria que Cristo nos ha dado, podemos venir delante de tu presencia con manos alzadas, con el auxilio de tu Espíritu Santo, con el auxilio del Señor Jesucristo. Cuando tu palabra nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, con la derecha de mi justicia. Yo veo a Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios, que nos sostiene con su justicia, porque si no fuera por la justicia de Cristo que nos fue dada, no pudiésemos estar delante de ti. Y qué maravilloso es que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, amado Padre Celestial. Clamamos delante de tu presencia por las naciones, para que el mundo te conozca, para que el mundo crea, Señor. Y aunque nosotros, que somos tus mensajeros, a veces caminamos en debilidad, te damos gracias porque nos has dado todo, Señor, para que podamos venir delante de ti. Porque incluso Elías era un hombre sujeto a pasiones, nos va a decir tu palabra, pero oró a Dios para que no lloviera y no llovió. Y volvió a orar y entonces llovió. Y eso nos recuerda, Padre Celestial, que también la oración del justo puede mucho, Señor. Y yo te doy gracias por tus hijos que se levantan delante de tu presencia, que alzan sus manos delante de ti, Señor, y que en nuestra debilidad somos sostenidos por tu Espíritu, por el Señor Jesucristo, para interceder delante de ti. Porque es en nombre de Jesús que venimos a tu presencia y en el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por escuchar nuestro clamor. Gracias por escuchar nuestra oración. Yo bendigo a todos mis hermanos aquí en Europa, en América, en África, en Oceanía, allá en Australia, en donde sea que escuchen esta palabra, que esta palabra les dé ánimo y les recuerde su posición en Cristo, una posición gloriosa que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, oh Abba Padre, porque por tu Espíritu podemos clamar con confianza delante de ti como tus hijos. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.